Hola, ¿cómo están, queridas familias? Acá estamos nuevamente para grabar y compartir con ustedes un episodio nuevo de familia, de salud. Todos los temas son muy interesantes, pero el tema de hoy que nos trae la licenciada en psicología Natalia Pérez es mucho más interesante que los otros. Que no escuchen los otros que grabamos, porque si no se van a poner celosos que dijimos que este era más interesante que los otros. El tema que Natalia nos trae en esta oportunidad habla sobre el duelo. El duelo en esta época de pandemia está bastante al acecho, ¿no? Está en nuestros oídos en forma permanente. Los protocolos son complicados, no vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar de qué es el duelo, cómo nos sentimos, cómo hacemos para sobrellevar esta situación. Así que le damos pie a Natalia en esta oportunidad para que ella nos pueda contar lo que ella sabe. Natalia, todo el tiempo es tuyo. ¿Cómo estás? Hola Laurita, ¿todo bien? Con calor acá en la provincia de Salta, soy de Salta, específicamente de Tartagal, al norte de la provincia, así que hoy estamos con 36, 37 grados, así que bien calentito, pero disfrutando del aire acondicionado. Pero bien, la idea de que podamos charlar hoy es acerca del duelo, ¿sí? Un tema que a partir de esta pandemia ha pasado a ser algo importante, muy significativo. ¿Por qué? Porque muchos hemos perdido amigos, hemos perdido familia, algún conocido, algún vecino a partir de esta enfermedad, ¿no? Pero vamos así a definir un poco qué es lo que es el duelo, ¿no? Y el duelo en realidad tiene que ver con un dolor que acompaña, ¿qué? Un proceso de adaptación emocional, conductual, físico, social y también espiritual que se produce frente a la pérdida de quién, de un ser amado, de un objeto querido, de una capacidad o de un evento significativo. O sea, y nosotros con esta definición, nosotros no podemos dejar de lado quiénes somos como personas. Entonces, como seres humanos, como personas, nosotros necesitamos siempre de alguien para compartir esta experiencia. Primero, por un lado, porque necesitamos del abrazo, necesitamos de una mirada compasiva, de una palabra de cariño, de una persona que aunque no diga nada, esté al lado tuyo. Entonces, todo esto hace que nosotros no nos sintamos solos frente al dolor. El apoyo emocional recibido en estos momentos es crucial y ayuda, por un lado, a facilitar o a favorecer este proceso de duelo, ¿sí? Entonces, la persona que acompaña, la persona que vive el duelo, perdón, al tener una persona que acompaña, ayuda mucho a poder desarrollar un sistema de afrontamiento que me ayuda a llevar adelante esta situación de la mejor manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de duelo, ¿qué pasa? A veces nosotros sentimos y no entendemos lo que nos está pasando. O sea, empezamos a experimentar un montón de sentimientos, de emociones específicamente, emociones que son propias. Nosotros como seres humanos no podemos descartar las emociones, no, esto no es sentir, esto no, las vamos a tener tristeza, vamos a tener rabia, culpa, impotencia, muchas cosas que pueden surgir cuando nosotros perdemos un ser querido. Ahora, algunas de estas personas prefieren una de las características que también experimentan es un cansancio físico. A veces el llanto hace que uno se canse más rápido. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que estamos tristes por otra razón y lloramos, y es como que después que terminás de llorar te sentís como medio agotado, como a veces te duele mucho la cabeza también. Bueno, cuando nosotros lloramos con una razón en relación a la muerte de un familiar, también nos pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros sentimos mucho agotamiento físico y también psicológico, que hace que nosotros tengamos más sueño, más cansancio después, ¿no? Por otro lado, si nosotros hablamos un poquito nomás en relación a la pandemia, una de las cosas que también que ha generado, que me he encontrado con gente que le pasa esto, es rabia y impotencia. ¿Por qué? Por no poder haber ido a cuidar a la persona,
por no acompañarlo, por no despedirse de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a despedir a una persona cuando muere. ¿Sí? Experimentamos esa sensación de disgusto, de malestar, porque por otro lado, o sea, las casas fúnebres y todo eso no permiten el ingreso, o sea, pueden haber cierta cantidad de personas, y si realmente murió de COVID, o sea, tampoco te dejan hacer todo el servicio, entonces genera mucho sentimiento, mucha frustración, mucho enfado, mucha culpa en relación a esto, al tema de la pandemia. Pero es normal que nosotros sintamos estas cosas, no solamente por la pérdida en sí mismo, sino por este contexto nuevo que nosotros estamos viviendo y que no estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros seamos pacientes con nosotros mismos. Y por otro lado, en este proceso de ser pacientes, nos tiene que ayudar, nos va a ir ayudando a aceptar que esta realidad que es dolorosa y traumática, no nos podemos correr. En realidad, y solo a través de un camino paciente, pero paciente y constante hacia la aceptación, nuestro corazón se va a empezar a encontrar un poco más de consuelo y va a empezar a salir fortalecido. Pero eso es fundamental, paciencia, un largo camino paciente y constante, porque va a haber momentos en que nosotros nos vamos a sentir derrumbar y parece que hay un libro que se llama así y siempre me acuerdo, el libro se llama No te mueras con tus muertos. Y a veces hay personas que ante la pérdida sienten que la mejor opción ante el dolor es decir, yo me voy con él o me voy con ella. ¿Sí? Entonces es fundamental el hecho de entender que es un camino paciente, donde va a haber momentos en que nos vamos a sentir muy mal, pero en la medida que vayamos avanzando, la idea es que de a poquito nosotros podamos empezar a sentir un poco más de alivio, empezar a salir un poco más fortalecidos de esta situación. Es como un tobogán, con subidas y bajadas, pero la idea es que a la medida que pase el tiempo, las bajadas sean más extensas, se vayan espaciando más, ¿sí? De a poquito. Entonces eso es fundamental. Ahora, una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta es qué hacer para cuidarnos nosotros. A lo largo de la historia ustedes van a encontrar que cada civilización ha encontrado distintas formas de sobrellevar al duelo, ¿sí? Y cada quien tiene su rutina o su ritual de despedida, ¿sí? Hay personas que se quedan con el recuerdo de la persona en vida y no quieren acercarse a un velorio o al cajón. Hay personas que prefieren escribir, cantar, armar un álbum de fotos. Bueno, cada quien tiene que hacer lo que necesita para pasar por ese proceso de duelo. A veces nosotros escuchamos gente que dice, pero ya está, ya murió, ya está descansando, deja de llorar, y cada quien necesita, no todos, así como cada uno enfrenta los problemas de la forma que mejor le parece, a partir de las cosas que aprendió, de las experiencias que tuvo, el duelo, el proceso de duelo también depende de cada uno, de lo que yo necesito para salir adelante, ¿sí? Y eso lo vamos a ir aprendiendo. También es cierto que a veces en este proceso de duelo no todos, como te decía, no todos lo afrontan de la misma manera, pero tampoco, pero es importante estar atento a lo que la persona que está a mi lado me dice. ¿Por qué? Porque si yo llevo un año donde todos los días lloro, donde todos los días no estoy bien, donde todos los días vuelvo hacia ese momento en donde yo perdí, hay algo que no está bien. Entonces, la persona que me ve, la persona que me acompaña, se puede dar cuenta de que algo no está bien en mí. Y si esa persona que me ama, estuvo conmigo, que me cuidó todo este tiempo, me dice, capaz que estaría bueno que busques ayuda para superar esto, sería bueno que escuchemos, ¿sí? Porque sí es cierto que hay un proceso de duelo, donde nosotros podemos estar tristes, pero hay un momento en que de a poquito tenemos que empezar a aceptar esa pérdida. Entonces, es fundamental que nosotros estemos atentos a eso, porque tampoco es que podemos estar toda la vida en proceso de duelo. Hay un momento en que ese duelo yo lo tengo que empezar a superar. Hay
hay muchísimas técnicas y muchas cosas muy buenas para ayudar a superar el duelo, y es bueno que nosotros podamos buscar ayuda en el caso que pase un cierto tiempo y que nosotros no encontremos salida a este proceso. Ahora, cuando nosotros empezamos con el duelo, con todo esto que empezamos a vivir, es importante que nosotros empecemos a pensar que, yo les decía recién que la pérdida tiene que ver con la parte física, mental, social y espiritual. Entonces, cada uno tiene que empezar a cuidar esas distintas áreas de nuestras propias emociones, a empezar a hacer como un autocuidado en relación al duelo, ¿sí? Yo siempre digo que la persona que vive un proceso de duelo es como un equilibrista emocional, ¿sí? Uno tiene que empezar a hacer equilibrio entre ese momento de muerte y el momento donde siente que no va a poder sostener lo que sigue, ¿sí? Entonces, equilibrar tu proceso de duelo es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a generar afrontamientos y tareas de conexión y desconexión con el dolor. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, no es fácil, pero es posible. Entonces, pensemos en la parte física. Por un lado, es importante que en esos momentos nosotros seamos cuidadosos con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Comer, hidratarse. Generalmente a veces ante el dolor, la tristeza y lo mal que nos sentimos, uno deja de comer o deja de tomar agua, ¿sí? Entonces es importante eh, alimentarnos, aunque sea un poquito, pero es importante que la persona coma, ¿sí? No en cantidades, pero que coma, que tome agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no comemos bien, eso aumenta la irritabilidad y resta energía. Entonces es fundamental que nuestras emociones, a pesar de que estén quebradas o rotas, tengan un relativo equilibrio, ¿sí? Por otro lado, también es importante dormir. Eh, Hay personas que me dicen, pero yo duermo mucho. Me decían, yo estoy durmiendo todo el día. Es necesario restaurar el equilibrio del cuerpo. Entonces, descansar manteniendo un horario ayuda a que nosotros podamos sentirnos un poco más cómodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo les decía esto de que cuando lloramos sentimos que estamos como cansados? Bueno, la tristeza genera ese cansancio, y a veces es importante dormir. Y el desconectarse unas horas también de la tele, de la tecnología, de las noticias, también ayuda a que podamos descansar un poco mejor. Pero ¿sí? fíjate, También Natalia, perdón que te interrumpa, ¿sí? algo muy importante que vos dijiste es en la parte del acompañamiento, ¿no? La persona que te ve, Sí. la persona que está con vos, la persona que te escucha a diario, que por ahí está mejor, vamos a hablar de que solamente vos estás pasando el duelo y esta persona no, tiene que estar atento, porque vos hablabas recién sobre el sueño y sobre la comida, y por ahí las personas que están pasando por este trance difícil, o tienen mucho sueño o no, o tienen insomnio, o tienen mucha hambre, mucha ansiedad comiendo, o directamente no tienen hambre para nada para comer. O sea, que vos fíjate lo emocional, cómo juega una doble partida en todo esto, ¿no? Totalmente. Y vos fíjate que hablando de la persona que acompaña, a nosotros con mi esposo nos tocó, bueno, a él le tocó perder a su mamá y perder a su hermano en estos últimos años. Y yo, si bien era, yo la conocía a su mamá, conocía a su hermano, compartíamos cosas, pero yo tuve que dejar de lado, o sea, mis propias emociones para acompañarlo a él. A veces es necesario eso, el ponerte, o sea, no es que a uno le duele más que al otro, pero es su mamá, es su hermano. Entonces las emociones son diferentes a las que yo pueda sentir por la persona que falleció. Entonces también es bueno el hecho de ponerse en el lugar de la otra persona y dejar de lado un poco a veces nuestros propios sentimientos para dedicar a la otra persona que sí está sufriendo más significativamente, ¿sí? Sin que lo mío sea menos, ¿me entendés? Claro. Y es importante eso, el poder decir, a ver, de qué manera yo no voy a entender la muerte hasta que yo no pierda un familiar, o qué sé yo, no puedo entender lo que es perder un hermano cuando nunca lo perdí. Entonces el hecho de ponerse también en el lugar de la otra persona es fundamental. Hay personas que no lo entienden, hay personas que no entienden el dolor de la otra persona.
y es fundamental la empatía, es fundamental el poder estar. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, cuando no podemos estar, porque no podemos abrazar, porque no podemos ir a la casa, porque no podemos ir al velorio, no podemos, o sea, ahora hay muchos medios que también podemos usar. No es lo mismo un abrazo que una llamadita por teléfono, o no es lo mismo, o una videollamada, pero es importante estar, aunque sea por videollamada, por una carta, una notita, algo, ¿sí? Eso es fundamental. Y volviendo a estas cosas que nosotros necesitamos a la hora de sobrellevar este momento, es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos desacelerar y descansar cuando estamos en este proceso. Las experiencias traumáticas que vivimos hacen que consumamos gran cantidad de energía y a veces y es importante que nosotros nos permitamos el tiempo para recuperarnos, ¿sí? También hacer actividad física. No es lo mismo que antes, que te ibas al gimnasio o hacías esto o hacías aquello, pero esto ayuda también a descansar. Entonces salir a caminar, o si no podemos salir, buscar un espacio en la casa que nos ayude a hacer algo de actividad física, aunque sea en el pasillo de la casa, en vez de buscar alguna tabla de ejercicio para hacer estiramiento, algo que ayude a que el cuerpo también se canse un poquito en estos momentos, ¿sí? O está Hacer alguna entretenido. actividad. Más que nada, más que entretenimiento es la posibilidad de ayudar al cuerpo a descansar, a ayudarlo un poquito más a descansar, porque con esto que vos decías que hay gente que tiene mucho sueño, pero hay gente que no puede dormir. Más que nada para esas personas que no están pudiendo dormir, el hacer actividad física ayuda a bajar un cambio. Claro, por ahí yo ¿Sí? no me refería al entretenimiento como juego, sino al entretenimiento de la mente, que no está tanto tiempo También, pensando en el problema, sino me salí a caminar, a también, tomar un aire un poco y aprovecho, también, porque por ahí la caminata no claro, me canse para dormir, pero sí hace claro. que mi mente descanse. Se desconecte un poquito las dos cosas, ¿sí? O Ujú. sea, caminar o hacer alguna actividad que me genere, obviamente que va a depender de la condición física de cada persona, Sí, ¿sí? sí, Pero sí, alguna actividad física que me ayude a generar un cierto cansancio. Por otro tal lado, cual. hacer alguna actividad física recreativa, sea cocinar, qué sé yo, cuidar una planta, alguna manualidad, que ayude también a distraer la cabecita de la pérdida específica. Hay algunas personas que fuman, sería bueno dejar de fumar o fumar menos, porque eso también no hace bien, ¿sí? Hacer pequeños masajes, hacer ejercicios de relajación, cada quien, ¿sí? O sea, por ejemplo, la idea es contraer el músculo, mantenerlo, y después de a poquitito empezar a relajarlo. Eso también ayuda a relajarse un poco de toda la tensión que uno ha vivido. Es importante, y por otro lado también es importante no abandonar los hábitos de higiene. O sea, a veces entre la tristeza, el dolor, las personas dejan de bañarse, dejan de lavarse los dientes, dejan de cambiarse la ropa, de cuidarse, ¿sí? Entonces es fundamental sentarse a tomar un poquito de sol, también ayuda, asomarse a la ventana, sentándose en el balcón o en el patio de la casa, eso ayuda también a poder restaurar un poco, a ayudarnos más que nada. Por otro lado, cuando nosotros hablamos, recién decíamos que el duelo afecta a nuestra parte física, social, mental y espiritual. Cuando nosotros hablamos de lo emocional, también es importante aprender a manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque lo que sentimos, como decíamos al principio, es tristeza, soledad, enfado, enojo, un montón de cosas. Entonces es fundamental saber que esas emociones van a estar. Nosotros no las podemos correr, pero sí eh, pensar en qué estamos haciendo foco, a qué emoción le estamos prestando demasiada atención. Sí, es como que a veces hacemos campamento en una determinada emoción y eso nos hace mal. Entonces, aprender a equilibrar. Si yo estoy prestando demasiada atención a, qué sé yo, a mi bronca, a mi tristeza, a mi soledad, bueno, ayudarnos, corrernos, ver de qué manera yo puedo hacer para dejar de pensar tanto en eso que me está haciendo mal.
qué sé yo, a veces hay personas que pasa, se murió por mi culpa, le pasé cosas por el estilo. Entonces, ser cuidadoso con nuestros pensamientos acerca de esas cosas. Por otro lado, también es importante tener momentos tenemos que dejar a la persona también que se quede sola, o incluso nosotros quedarnos solos. Si de pronto siempre tengo un amigo porque no quiero estar solo, porque ya dije en algún momento que no quería estar solo, pedirle que nos dé la posibilidad también de estar solo, porque también lo necesitamos, sí, también necesitamos ese momento de estar solo para acomodar también nuestras cosas, para dirigir a veces la calma de nuestros sentimientos. Hay personas que necesitan la soledad, el silencio para eso. ¿Sí? También armar como un círculo de seguridad, de amigos. En este caso, con el tema de la pandemia, esto que hablábamos recién, el Skype, el WhatsApp, videollamadas, Zoom, algo que me ayude a saber que, aunque sea haciendo así o haciendo así, yo ya sé que hay un amigo que se da cuenta que yo estoy en una determinada situación y que me pueda llamar, ¿sí? Eso ayuda muchísimo el saber que tenemos una persona al lado. Tener este círculo, un grupo de apoyo, ¿sí? Que también es bueno. Círculo de seguridad o grupo de apoyo es lo mismo, ¿sí? Incluso saber con qué personas podés contar. Es importante, a veces nos sentimos mal y vos decís, ¿con quién hablo? Bueno, es bueno saber con quién podés contar. Entonces, ¿para qué? Para que si vos necesitas, lo llamas, le mandás un mensaje, o lo invitas a tu casa a tomar un café, un té, un algo, para que te ayude. Y no es malo pedir ayuda tampoco, ¿sí? O sea, a veces nosotros nos podemos sentir mal, y es bueno pedir ayuda. Pero Por por ahí otro es lado, difícil, ¿eh? también, sí, porque ¿sabes qué pasa? Es que ante el dolor, hay personas que experimentan vergüenza. O sea, es como que, eh, qué sé yo soy importante, y de pronto decir lo necesito, es bajarme de acá para ponerme en esta situación y decir lo necesito, es como doblegar mi orgullo, y a algunas personas les cuesta, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y por sobre todas las cosas, el hecho de esto que decía al principio, ¿no? Ser cuidadoso con lo que nosotros pensamos. Hay personas que no aguantan el dolor, hay personas que no pueden sobrellevar el dolor, y a veces piensan en cosas que no son sanas o buenas. Entonces es importante estar atenta también a esas personas que son más débiles emocionalmente y que les cuesta avanzar, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante no exigirnos a nivel intelectual. Sería bueno hacer que nuestro cerebro descanse un poquito, ¿no? Eh, yo creo que a veces es bueno encerrarnos un poquito, no aislarnos un poquito de algunas cosas que nos tensionan demasiado, ¿sí? También es bueno evitar imágenes que contaminen. Hay veces, hay películas que se ven, incluso ahora con el tema de la pandemia, esto de estar pendiente de las noticias, a ver El cuántos muertos, noticiero. mira, se murió este más, y cosas, pero eso también es bueno bajar ese tema, o sea, ver de qué manera evitar que nuestra mente se contamine, digamos. Y por otro lado, es bueno tener pequeños objetivos a corto plazo, no muy complicados, ¿sí? O sea, es bueno mantener una cierta rutina diaria con horarios, con ejercicio físico, con tiempos para descansar, con tiempos para mirar la tele, con tiempos para bañarse, hacer toda la higiene esta que decíamos recién. Por otro lado, es una época en la que nosotros no podemos tomar decisiones importantes, ¿sí? En un momento de duelo es fundamental bajar un cambio. La incertidumbre que uno vive en esos momentos puede provocar qué sé yo, que tomemos decisiones equivocadas. Entonces es importante eso, ¿sí? Bajar un cambio, no tomar decisiones importantes. Abandonar un trabajo, mudarse, cambiarse de casa, vender cosas, nada. Por el momento, en esos momentos es importante bajar un cambio, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hacemos con los objetos de recuerdo de esa persona? Hay personas que los quieren tirar, que los quieren vender, que los quieren regalar, hay otros que guardan todo. Eso va a depender de cada uno. Pero ahí al principio del duelo es fundamental tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo para decir qué te gustaría hacer con esas cosas. ¿Qué hubiese querido esa persona que vos hagas con sus cosas también? Es fundamental.
¿sí? A veces uno necesita en los primeros tiempos oler, tocar, besar, abrazar las cosas de esa persona. Entonces, no es bueno que al principio queramos deshacernos de todo. Hay que tomarse el tiempo, hay que permitir conectarse con nuestras emociones para que vayan surgiendo de la mejor manera en esos momentos. Yo he ¿Sí? conocido personas, Natalia, que en ese momento de dolor ha tirado todo, por ejemplo, porque no quiero que nada me recuerde, por ejemplo, un hijo que se ha muerto, Sí, ¿no? Hay gente que deja sí, toda su piecita armada y entra todos los días a llorar a la pieza y a ver. O sea que ese tipo de recuerdos por ahí termina siendo beneficioso al principio, pero a la larga trae sus problemas, claro. ¿no? Pero hay personas que hicieron todo lo contrario, que yo conozco, que se han deshecho de todo eso. Han desarmado la pieza, han tirado todo, regalado todo, y después no tenían absolutamente nada para ni siquiera mirar, y cuando se calmó, se estabilizó sus emociones, no tenían nada para mirar y decir, no tengo ni siquiera una foto, no tengo nada para Sí, recordarla, no tengo un muñequito. O sea que claro. es muy fácil trabajar el duelo cuando estamos de la mano acompañada con otra persona. Como vos decías hoy, el acompañamiento es fundamental. Totalmente, porque la otra persona es la que nos va a dar el criterio. Yo no voy a tener el criterio en ese Que no lo momento. tengo, claro. Entonces, tal cual. Yo me acuerdo cuando falleció la mamá de mi esposo, él, bueno, no pudimos viajar porque él vive lejos y bueno, no daba, no llegábamos por ninguna razón, ni en colectivo ni en avión llegábamos a tiempo. Entonces decidimos quedarnos acá. Su mamá falleció un jueves, un viernes, el lunes empezó a trabajar haciendo vida normal, ¿sí? Porque estaba acá. Y yo tuve que dejar de trabajar porque casi choca 2 veces, casi lo atropellan, casi choca, así que yo tuve que dejar de trabajar unos días para acompañarlo. Yo lo llevaba a su trabajo, yo estaba con él, acompañándolo. A veces eso es fundamental también porque la persona no está bien, o sea, nosotros tenemos que entender que la persona que ha perdido un ser querido no está bien y tenemos que ser pacientes y darles el tiempo que ellos necesitan. Nos creemos Este, súper poderosos, a como veces, decías hoy. tal cual, y nosotros no vamos a entender el dolor de esa persona también, y tenemos que ser cuidadosos con eso también. Entonces, qué sé yo a veces lo veo, me despierto a veces, o lo veo y está llorando, por ejemplo, y se acuerda de su hermano, escucha una música y se acuerda de su hermano. Este, Son cosas que nosotros no podemos evitar. O sea, yo no sé cuál es el vínculo que esa persona tenía esta persona tiene con esa persona que falleció. Entonces nosotros tenemos que ser muy empáticos y es fundamental la presencia, la compañía, el estar. Y por otro lado, el acompañar a la persona en un proceso, en la parte espiritual también es importante. Hay personas que cuando estamos en este momento se enojan con Dios por culpa de por qué Dios no impidió, por qué Dios no hizo, por qué Dios aquello. Y es fundamental la compañía y la paciencia de la acompañante en ese proceso, porque también es importante la compañía espiritual que nosotros podemos hacer a esa persona. Y si estoy solo, es bueno ponerle un espacio, crear un espacio especial donde yo pueda poner objetos de recuerdo que simbolicen a esa persona, ¿sí? No como un altar ni nada por el estilo, sino un lugar donde yo pueda darme el permiso de sentir y expresar mis emociones, ¿sí? Que tenga una foto, algo de esa persona, a veces es bueno. Obviamente que estas sugerencias que estoy dando, eso cada uno va a ir eligiendo la sugerencia que mejor le caiga para uno, ¿sí? Sí, tal cual, se entiende. También es importante, ¿cómo? ¿No? Que sí se entiende la idea. Claro. Por otro lado, a veces es bueno realizar una práctica en silencio todos los días que ayudará, por un lado, a tener más conciencia de uno mismo, de nuestras emociones, y esto también nos va a permitir tener síntomas, aliviar un poco los síntomas de angustia y de miedo. Eh, Qué sé yo, se le conoce también como la hora del duelo, un momento donde yo me dedico una hora para escribir, para llorar, para recordar lo que yo necesite en ese momento. A veces el escribir lo que sentimos hace bien y eso alivia la angustia, alivia los miedos. Entonces tener eso, alguna práctica diaria en silencio, un ratito, ¿sí? Una hora.
con alarma incluida. Es más, yo a veces les digo, según la situación, a veces es bueno poner una alarma. Entonces la idea es que vos esa actividad la hagas previa a una actividad que sí o sí tengas que hacer, cosa que esa actividad me ayuda a distraerme, pero me sirva en esos 40 minutos, yo escribo, lloro, hago lo que necesito, después me baño, me cambio y me voy a hacer eso que sí o sí tengo que hacer. Eso me ayuda también a aliviar estas cosas que uno siente. Por otro lado, también es bueno buscar cosas que me nutran espiritualmente, música, literatura, pintura, libros, lo que sea que nosotros necesitemos para ir soltando, sobrellevando un poco todo este proceso. Por otro lado, algo que ayude a, a mi relación con Dios, ¿sí? O sea, leer la Biblia, si tengo que aprender a estudiar, rever algunos temas que ya estudié, algunos conceptos que los tenía pero que me los olvidé, también es bueno, ¿sí? O sea, compartir con alguien la esperanza de saber que Jesús viene pronto, que me voy a encontrar con este ser querido, que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros, etcétera. Muchas cosas que pueden servir para fortalecer nuestra vida espiritual es fundamental, ¿sí? Siempre que nosotros perdemos un familiar es importante equilibrarnos en las distintas áreas, hacer cosas que nos ayuden a mantener nuestras emociones lo más equilibrada posible. No es fácil, porque todo esto que nosotros decimos no es fácil, porque sujetar nuestras emociones es complicado, pero no es difícil, ¿sí? Entonces no es imposible. Entonces es fundamental eso, ¿no? Estar atentos. Después, a veces es importante generar muchas actividades, no muchas actividades, pero cosas que nos ayuden a mantenernos entretenidos, a darle un sentido a este proceso de duelo también hace. Yo creo que es fundamental eso, Laura. Este proceso de duelo el proceso de duelo es complicado. Cuando nosotros hablamos de duelo, también tenemos que pensar que más de 2 años de un proceso de duelo es porque estamos hablando de que hay algo que no hemos podido resolver en esto. Entonces, cuando ya pasan más de 2 años, es importante buscar ayuda también para poder sobrellevar el duelo. Así que bueno, Lauri, no sé si tenés alguna pregunta o algo que me faltó, que sería bueno poder aclararlo en relación a esto que estábamos hablando. No, Nati, muy claro el tema, muy específico, justo al punto. Yo creo que las personas que escuchen este tema se van a sentir muy beneficiadas porque sabemos que no es fácil pasar por esta situación, ¿no es cierto? Muchas veces nos puede llegar a tocar o por ahí nunca nos tocó, entonces nosotros estamos desde acá tocando de Claro. oído Sí, y no es sabiendo que también cómo reaccionar. es así, o sea, por ejemplo, yo lo viví así por mi esposo, pero yo no he perdido un familiar todavía. Yo Perdí mi tampoco. abuela cuando era muy chiquita, pero no me acuerdo mucho. Mi mamá murió mi abuela y creo que a los pocos días nos mandó de campamento, así que era como que no recuerdo mucho esa época, pero sí no he perdido un familiar, así que hay mucho de teoría en todo esto que decimos, ¿no? Hay Bueno, que ver sí. cuando nos toque a nosotros vivir. Por otro lado, también es importante qué pasa si muere un papá o una mamá y hay niños en la casa. Ese es otro tema que en algún otro momento lo podemos charlar, pero el duelo en el niño, la elaboración del duelo en el niño es diferente que en el adulto. Entonces, eso después lo podemos charlar para más adelante. Bueno, Nati, con tus palabras te has comprometido oficialmente ante todo el público a dar un tema de duelo en el área de los niños. No hay problema, cuando vos gustes me avisás, no hay ningún problema. Porque es Pero muy interesante. Nosotros, los cristianos, yo siempre agradezco que mi mamá me haya llevado a la iglesia, ¿no? Pero nosotros, como cristianos, tenemos la bendita esperanza de poder ver a esas personas que han fallecido, ¿no? De poder ver, obviamente, cuando Cristo venga a buscarnos y si esas personas estuvieron en Cristo, ¿no? Aclarar para el público que escucha. Entonces, yo creo que eso nos mantiene vivos. Eh, tal cual. por ahí no es fácil perder a un ser querido,
pero fíjate que el hilo de agarrarte más fuerte de Dios y de separarte y odiarlo por la muerte de un ser querido es muy finito. Es muy finito el hilo, ¿viste? Entonces muchas veces hacemos como vos decís, terminan odiando a Dios y se separan totalmente. Yo siempre le digo, Iván, las cosas a mi esposo. Incluso puede pasar que ante un accidente, ante algunas cosas, incluso les puede pasar a muchos cristianos, o sea, esto de enojarse con Dios les puede pasar también a personas que creen en Dios y que confían en Él, porque es como que dicen, o sea, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde están las promesas? ¿Y dónde están los ángeles? ¿Y dónde están? Y empezar a acordarte de promesas, de cuidado y protección, y de pronto decir, si todo eso es verdad, ¿por qué no le pasó esto a mi hijo? ¿O por qué no aparecieron los ángeles? O lo que sea que haya sido necesario para evitar la tragedia. Y eso, o sea, y no tiene que ver, es un tema complicado que capaz que sería bueno que se charle más adelante, pero la fe se quiebra y es un cimbronazo para la fe estas situaciones, porque vos decís, uy, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estaba Dios en esos momentos? Entonces, es fundamental eso, ¿no? Que la fe, la fortaleza en ese momento es fundamental, porque podemos llegar a desfallecer ante la misma tristeza, el mismo dolor. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque es así como vos decís, un hilo muy finito entre una cosa o la otra. Bueno, pero que el hoy podamos decidir ser felices, estar bien, Totalmente. tratar de tener fortaleza. Vos hoy decías, yo no puedo, corregime Nati si digo equivocadamente, ¿no? Yo no puedo apartarme de mis emociones, no puedo decir, esta elijo, esta no elijo, pero ¿sabés que yo podría decir que sí? Podría decir que hoy yo elijo ser feliz, yo hoy elijo es que esa es la opción. Bien. Es que esa es la opción, Laurita, porque vos no vas a poder evitar sentirte triste, ponele. Claro. Pero vas a elegir quedarte ahí, me siento triste, o decir nadie me quiere, todos me odian, y quedarme todo el día en eso, o decir no quiero sentirme más así y correrme de esa situación. No quiero, o sea, sé que estoy triste, pero no voy a hacer campamento en esa emoción, voy a buscar otras opciones que me ayuden a sentirme un poquito mejor. ¿Por qué? Porque a la medida que yo conozco cuáles son mis emociones, las buenas, las positivas, las negativas, y al mismo tiempo, si yo conozco cuáles son cuáles son las situaciones que me llevan también, que no puedo manejar o que me generan conflicto, cuando yo conozco esas cosas, es como conocerme. Entonces, en la medida que yo me conozco, puedo empezar a regular cómo me quiero sentir. Tal cual. ¿Entendés? O sea, al conocerme, yo digo, bueno, no me quiero sentir, me siento así, pero no me quiero quedar ahí. Y empiezo a buscar opciones. Y al mismo tiempo en situaciones, si yo sé que una determinada situación no me gusta, me cae mal, no la puedo manejar, ¿qué hago? Me quedo ahí esperando a que pase la situación, o busco la forma de también protegerme de esa situación que no la puedo manejar, que no la puedo cambiar, que no la puedo evitar. ¿Se entiende? O sea, está bien lo que vos decís, porque están las emociones, pero yo elijo dónde quedarme, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. La verdad que muy interesante. El tema da para más, el tema da para que charlemos más tiempo, pero lamentablemente tenemos que hacer un cierre de este tema, pero dejando algo positivo, de una elección en nuestra mente de algo positivo, ¿sí? Que esa elección que nosotros tengamos sea siempre positiva, tratando de mejorar en cada momento y pidiéndole al Señor la guía y la ayuda para poder salir de la dificultad. Así que bueno, muchas gracias por participar, Natalia, en este hermoso seminario que estamos tratando para toda la iglesia, para todas las personas que lo necesiten. Y bueno, nos encontraremos entonces en el próximo. Un gusto haber compartido con ustedes, así que esto de la tecnología hace que superpongan nuestras palabras, pero un gusto haber compartido, que me hayas invitado y bueno, y que pueda servir para otras personas es fundamental también. Ahí estamos, bueno, muchas gracias.
Entonces, nos vemos en nuestro próximo episodio de Familia, Hogar y Salud.